Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, a Monumentos de la Profecía. Y quisiera darle la bienvenida a aquellos que nos están mirando en línea o en alguna de las redes de televisión. Gracias por haberse sintonizado. Estudiamos algunas cosas muy importantes en la profecía y el estudio de esta tarde es muy interesante acerca de una profecía muy importante que encontramos en Apocalipsis 12, pero como es de costumbre, vamos a iniciar con algunos datos sorprendentes. Allá en 1875, el barco Hudson navegaba por el norte del Atlántico y ahí encontraron a la deriva entre los témpanos un barco abandonado en alta mar. Al acercarse, juntaron a un grupo de personas que abordara este barco que flotaba, llamado el Octavio. Y se sorprendieron pensando que iban a tomar posesión de este barco y se dieron cuenta que todavía estaba toda la tripulación adentro, congelados en sus posiciones. Algunos seguían parados, otros en sus hamacas. El capitán sentado en el escritorio con la pluma en la mano, registrando sus últimos comentarios en el diario de navegación. Al mirarlo, pudieron armar la historia. Habían intentado, después de un viaje exitoso al oriente, antes del fin del verano, realizar un viaje peligroso al noroeste. Habían quedado atrapados en el hielo y sobrevivieron tanto como pudieron hasta que finalmente fueron vencidos por una ráfaga de clima gélido que les llegó y los congeló en sus posiciones. Entonces el barco anduvo a la deriva durante 13 años, flotando con los témpanos por el Ártico, hasta que fue expulsado en el oriente, en el Atlántico. Y los hombres seguían en la misma posición. Escuché que alguien hizo referencia a esta historia diciendo, todos estuvieron extrañamente en sus puestos, pero carentes de vida. Como que se parece a muchas iglesias en la actualidad. Las personas están en sus posiciones, están en el barco, todos pareciera que están haciendo su trabajo, pero casi nadie se mueve rápidamente ni tampoco tienen vida. Seamos honestos, creo que todos nos hemos preguntado en algún momento qué le pasó al poder y la vida de la iglesia temprana. ¿Y será que lo volveremos a ver o experimentar otra vez entre el pueblo de Dios antes de la venida de Jesús? Ese poder genuino y auténtico que Dios le dio a su pueblo, en el que todos estaban motivados y emocionados por la energía del amor para compartir el Evangelio, en el que se palpa la urgencia y la vitalidad. ¿Saben? La historia de esta noche tiene que ver con esto. Algunos de ustedes recuerdan, el título de la lección, de paso, es La mujer veraz, y se basa en una historia registrada en Primera de Reyes 3, versículos 16 al 28. Recuerdan que a Salomón se le dio una sabiduría sobrenatural y tuvo una prueba muy temprano en su reinado que los escribas de la corte registraron por ser una historia tan asombrosa. Hubo dos mujeres. Ellas vivían solas, eran solteras, ambas tenían bebés de más o menos la misma edad. Y mientras los niños seguían en su infancia, durante la noche, una de las madres accidentalmente se acostó encima de su niño y lo asfixió. Se levantó temprano y vio que su bebé estaba frío. Y su compañera de cuarto la vio su bebé allí, le dio tanta vergüenza y también pena que había muerto su bebé. Los dos eran pequeños. Y cuando son tan pequeños los niños, están arrugaditos, así como pasas. Y pensó, voy a cambiar el bebé. Así que tomó su hijo muerto, lo colocó en el lugar donde estaba el niño con vida, tomó al hijo con vida, lo puso al pecho y se acostó a dormir. Cuando la otra se despertó para darle el pecho al niño, dice, mira, este no es mi bebé, este es el tuyo. ¿Qué haces con mi bebé? No, este es el mío, ese es el tuyo. No había testigos, no había pruebas de ADN. Así que estaban ahí frente a Salomón y él tiene que descifrar quién es la mamá de verdad. Así que considera la situación un momento, comprendiendo algo acerca de la naturaleza humana, le dice a las dos mamás, bueno, los dos dicen que el hijo con vida es de usted y el otro muerto es de la otra, así que hay solamente un hijo vivo, hay dos de ustedes, bueno, lo vamos a dividir. Así que le llama al soldado y le dice, bueno, pártelo por mitad y dale una mitad a cada quien. Y posiblemente el guardia
La pensó 2 veces al desenvainar la espada y la levantó en alto, y la verdadera mamá se postró ante el rey e imploró: no mates al niño, que se la lleve ella. Y la otra dijo: no, lo único justo que puede hacer es que dividas al bebé. De inmediato Salomón supo cuál era la mamá de verdad. Cuando sacaron la espada, supieron la verdad. Ahora, ¿qué representa una mujer en la analogía bíblica? Aquí tenemos a 2 madres peleándose por un niño. Una es la mamá verdadera, es la mujer veraz. Y la otra es falsa, reclamando al hijo, pero realmente no le pertenece. No le importa al hijo, estaba dispuesto a que muriera. Se preocupaba más por su reputación que por el bebé. Y fue cuando sacó la espada. ¿Y qué representa la espada? La palabra de Dios es rápida y poderosa y más filosa que una espada de 2 filos. Hay tantas diferentes iglesias en el mundo hoy que todos dicen tener la verdad. Y creo que todos que están aquí están de acuerdo que muchas de las iglesias tienen cosas muy buenas que ofrecer, pero también estamos de acuerdo, pero que no todos pueden estar doctrinalmente correctos y tan diferentes. Hay una verdad absoluta específica, no se le olvide eso. En el mundo de hoy parece que todo es relativo. Sí, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Tu verdad es verdad para ti, la mía es para mí. Todo sirve para todos. Solo cree lo que quieras y yo lo que quiero. ¿Habrías oído eso antes? Es absolutamente equivocado, es tóxico, es mortífero. ¿Cómo te gustaría subirte a un avión y escuchas al capitán que habla y dice: miren, yo fui a la escuela de aviación, hay algunas leyes de la aerodinámica, pero yo tengo otras teorías que quisiera probar hoy, así que quiero que todos sepan que yo soy muy sincero? Dirían: no, existen leyes de la aviación y el hecho de que creas diferente no cambiará esas leyes, y quiero que retengamos las verdades absolutas, ¿verdad? Bueno, si creemos eso de los aviones, ¿por qué no hacerlo de las verdades bíblicas? ¿Dios tiene una verdad? ¿Tiene Dios un pueblo? Yo creo que sí. Y cuando Él regrese, aun cuando hay muchas iglesias y muchos cristianos, tendremos el sello de Dios y la marca de la bestia. Y tenemos que saber cuál es esa verdad. Y por eso vamos a hablar acerca de ese tema tan importante, basado en la Biblia. Cómo escoger una iglesia y cómo distinguirla. Y la forma en que lo vamos a descifrar es con la Biblia. Efesios 6:17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la Biblia va a ser nuestro fundamento. Muy bien, así que solo para ubicarnos, tomemos la Biblia y veamos en Apocalipsis 12, voy a leer un par de versículos, y esto va a ser, lo vamos a mirar, y después lo vamos a desglosar. Será el fundamento de nuestros estudios. El Apocalipsis 12, versículo 1, y dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estaba encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón de escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y antes de seguir adelante, esta mujer vestía con el sol, luna y estrellas. ¿Quién hizo el sol, la luna y las estrellas? ¿Saben cuál es la luz natural del mundo? El sol, la luna y las estrellas. La luz que hizo Dios. Y esta mujer viste de la luz de Dios. Vayan a Apocalipsis 17. Hablaremos de eso en el siguiente estudio. Tenemos una mujer vestida totalmente diferente. Es ropa terrenal, no la del celestial. Y el dragón, ¿y a quién representa? Él odia a esta mujer y quiere destruir al hijo varón que trae en su vientre y está a punto de dar a luz. Y si vemos en el versículo 4 dice: y su cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón, esas estrellas, son los demonios que siguieron a Satanás, los ángeles caídos que habían seguido a los demonios. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y una cosa más que se me olvidó mencionar: ¿dónde estaba parada esta mujer? La luna, vestida con el sol, 2 estrellas. ¿Qué significa el número 12? El símbolo de la iglesia. Sobre la cabeza, liderazgo. Habla
de los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Algunos alegan que había 12 jueces en el Antiguo Testamento también, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, y 12 es el símbolo del liderazgo de la iglesia, vestida del sol como la realidad de Cristo, el sol de justicia que surge con la sanidad en las alas, Malaquías 4, parada sobre la luna, y la luna es el Antiguo Testamento. Uno puede ver la luna en la noche, no tiene luz propia, refleja la luz del sol que surgirá. Y el Antiguo Testamento tenía todas las promesas de Jesús que vendría. Así que está parada sobre ese fundamento. Estos todos representan la verdad de la palabra de Dios. Así que este dragón está ante la mujer que está lista a dar luz para devorar a su hijo tan pronto como nazca. ¿Recuerdan cuando nació Jesús? Herodes, usando el ejército romano, no quería compartir con otro rey de los judíos. El título oficial de rey Herodes era rey de los judíos, y cuando llegaron los sabios diciendo buscamos al rey de los judíos, él no iba a aguantar eso, así que mandó a los soldados a Belén. Cuando se enteró que el primer momento en que vieron la estrella hizo que todos los niños varones sean ejecutados. Pudieron haber sido entre 20 y 30 niños, basado en el tamaño de la aldea de esa época. Y hay una profecía que habla acerca de eso en Jeremías. Raquel lamenta por sus hijos. Raquel murió, dicho sea de paso, en Belén, dando a luz. Saben, hay varias historias en la Biblia acerca de mujeres que tuvieron niños varones milagrosos. 7 en realidad. Y tal vez me van a tener que ayudar, lo estoy haciendo de memoria. Sara era estéril, y a decir verdad, los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sus mujeres eran estériles, y por milagro tuvieron bebés varones, los primeros. Tenemos a Isaac, un tipo de Cristo, nacimiento milagroso. ¿Se acuerdan? Abraham se lo llevó por la montaña y lo iba a sacrificar a su hijo. Y tenemos a Jacob, hijo de Rebeca, que llegó a ser patriarca de los 12. Tenemos a José. No, ese no era milagroso. Isaac, Jacob. No. Oh, sí, José. Raquel era estéril. Eso me pasa cada vez más mientras envejezco. Se me paraliza el cerebro y horrible cuando es en televisión en vivo, ¿verdad? Luego tenemos a la tsunamita. No dice su nombre, solo que es una mujer tsunamita. Eliseo oró por ella y da a luz a un hijo varón. Muere en el campo y luego resucita. Es un tipo de Cristo. Tenemos a Sansón. Fue un nacimiento milagroso. Tenemos a Ana, madre de Samuel, quien también fue estéril y tuvo un hijo de milagro. Llegó a ser sacerdote, juez. Jesús es nuestro sacerdote, juez y profeta. Y luego Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y Jesús son 7. Es interesante. 7 nacimientos milagrosos, todos niños, todos tipos de Cristo. Y luego tenemos a estas mujeres que todas se pelean por los niños. Raquel y Lea se peleaban por los niños. ¿Alguna vez lo has leído en la historia? La historia de jueces. Hay una hambre en la tierra. 2 mujeres se pelean por los niños varones. Así que tenemos estas historias en la Biblia y luego vamos al Apocalipsis. Es interesante donde se tiene esta mujer que está lista a dar a luz a este niño de la promesa. Y hay un dragón que también se le llama la serpiente. En Génesis, Dios le dijo a Eva y a Adán que habrá enemistad en 3:15 entre su simiente, sus descendientes, y la simiente del dragón. Y ahora vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, y se ve una batalla continua entre la mujer y la simiente de la mujer y el dragón. Así que esa simiente de la mujer es Jesús, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese? Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Así que este es el pasaje principal que vamos a considerar en la lección de esta noche. Y sigamos con la pregunta número 1 del estudio. ¿Cómo describe el Apocalipsis la verdadera iglesia de Dios? Vamos a ver algunos de los criterios de cómo escoger una iglesia, cómo identificar en los últimos días al pueblo de Dios. Dice en Apocalipsis 12, versículos 1, 2 y 5, y vi una ¿qué?
una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Juan tiene una visión. Esta es una mujer pura, vestida de luz, y le dice a la iglesia: tú eres la luz del mundo. Deja que tu luz brille ante los hombres para que vean tus buenas obras. Es por medio de permitir que nuestra luz brille en los hechos de Cristo en nosotros y que los demás son atraídos. Y sigue diciendo que no solamente está parada sobre la luna, sino que está encinta. Y es interesante porque no habla de su esposo. ¿Hubo un nacimiento virginal relacionado con Cristo? Ahora, algunos dicen que esta mujer es María. No, María es un tipo de esta mujer, pero al seguir leyendo descubrirán que esta mujer representa al pueblo de Dios. Y al seguir leyendo te das cuenta que no puede ser María. Nunca dice que María huyó al desierto perseguida por un dragón que trató de tragársela con una inundación por 1260 años. Así que no es María. Ella es un tipo de la iglesia que fue una mujer pura, escogida para traer a Cristo al mundo. Y el propósito de la iglesia en el Antiguo Testamento también tuvo una iglesia. Solo significa, la iglesia significa reunión para introducir a Cristo al mundo. Y dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Eso se consideraba una señal de fortaleza, el cetro. Y luego su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que aquí está hablando de la ascensión de Cristo. Número 2. ¿Quién es el gran dragón rojo y qué trata de hacer? En las escrituras que acabamos de leer, Apocalipsis 12:9, tenemos que adivinar quién es. Nos dice en el mismo capítulo más adelante: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y se llama Diablo y Satanás. Tiene 4 títulos que no podemos dejar a un lado. El diablo, serpiente, Satanás. Ya se lo sabemos quién es. Es el archienemigo, el villano principal, el diablo, el príncipe de la oscuridad. Tiene muchos nombres. Es la fuente de todo mal. Lo que más odia a él es que Cristo venga al mundo. No solamente el diablo trató de destruir a Jesús cuando vino a través del poder romano. También él pensaba que el Mesías vendría por Egipto. Cuando nació Moisés, él trató de destruir a todos los niños. Y notarán que durante el tiempo del rey David, o después de él, cuando Atalía llegó a ser reina, trató de destruir a toda la simiente real y ejecutó a todos los hijos del rey. Nuevamente, el diablo sabía que el Mesías vendría de los descendientes de David y trató de destruir. El diablo no quería que viniese Jesús para salvar al hombre y mucho más. El diablo sabía que si Cristo realmente estaba encarnado como un humano, él sería vulnerable. Y si el diablo puede destruir al Jesús, él pensó que podría suplantarlo y él no surgiría otra vez. Así que yo sé que tú y yo, mirando hacia atrás, uno puede pensar, ¿cómo puede ser tan tonto el diablo? Pero el pecado te hace estúpido, ¿verdad? Existen algunos sitios llamados criminales tontos. Realmente el pecado hace que hagas cosas tontas. Apocalipsis 12:4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Antes que Jesús creciera y recibiera discernimiento, era débil y vulnerable. El diablo quiso destruir a Cristo y detener su ministerio. Número 3. ¿Qué ocurre después cuando Satanás fracasa al no poder derrotar a Jesús? Por supuesto, un ángel advierte a José, huye a Egipto, Cristo se prepara, y también es interesante que dice que de Egipto llamé a mi hijo. Jesús salió de Egipto para llegar a ser el Salvador. Los hijos de Israel salieron de Egipto, llegaron a ser una nación del pueblo de Dios, la primera iglesia en el Antiguo Testamento, se puede decir, Apocalipsis 12, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Lo pueden leer en Hechos 1, también al final de los Evangelios, dice que Jesús ascendió al cielo mientras ellos miraban. Es la ascensión. Salió del Monte de los Olivos. Aprendemos que regresará al Monte de los Olivos, ¿verdad? Pregunta número 4. Después que Jesús fue arrebatado al cielo, ¿qué hizo Satanás contra la iglesia? Ahora, durante la vida de Jesús, el diablo odiaba a Jesús, enfocaba su atención y artillería en hacer que Jesús pecara y lo perseguía. Y si te preguntas qué siente el diablo acerca de Jesús, contempla las escenas de la cruz. En la cruz ves que el diablo la turba, dice, crucifícale, tortúralo. Se mofan de él tratando de hacer que se desespere y que peque. Y Jesús le dice, Padre, perdónalos. Sigue contemplando palabras y pensamientos de amor.
Y en el momento en que Jesús murió victorioso sin haber pecado, Él nos dio un ejemplo de tener una vida santa. Él ascendió al cielo. Al diablo no puede tocar a Jesús. Él fue echado del cielo, fue expulsado. Jesús está a mano derecha de Dios. ¿Tú crees que el diablo puede entrar? No lo puede tocar. Así que el diablo quiere tocar a Jesús. ¿Qué va a hacer ahora? Lastimar aquello que Jesús más ama. Cuando Cristo mira la tierra desde el cielo, Dios es amor. Dios ama a las mariposas y a los perritos, pero sabes, Él no los ama tanto como las personas. Y entre las personas, el objeto en la tierra sobre el cual Dios concede su más grande consideración es la iglesia, porque en ella está la niña de sus ojos, las personas por las cuales Él murió para salvar, las que han dicho, te vamos a amar de todo corazón. Así que lo que el diablo quiere hacer es lastimar a Jesús, al lastimar a aquellos que más aman, a aquellos que lo aman a Él. ¿Quieres lastimar a un padre? Lastima a su hijo, ¿verdad? Se dice que es mejor robar, es decir, toparse con una osa a la que le han robado a sus cachorros. Conocen bien cómo es el amor de una madre por su hijo, y el diablo quiere lastimar a la iglesia, así que va detrás de la mujer, la novia de Cristo, los hijos de Dios. Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, vean lo que sucedió durante los primeros años de la iglesia, cuando el diablo vio cómo después del Pentecostés el Espíritu Santo había sido vertido, fueron llenos del Espíritu y donde quiera que iban los discípulos predicaban. La iglesia temprana, de vez en cuando las personas me hacen la pregunta, Pastor Doug, ¿los cristianos del Nuevo Testamento todavía deben pagar diezmos? Y yo les digo, bueno, si quieres ser un cristiano del Nuevo Testamento, debes dar más que el diezmo. En el Antiguo Testamento se les pedía el 10% de sus ganancias. En el Nuevo, ¿saben lo que dice después que fue derramado el Espíritu Santo? Ningún hombre dijo que todo lo que tenía era para sí. Las personas vendían sus posesiones y eran en común. Los discípulos vendían sus tierras y sus casas, los vendían y lo traían a los pies de los discípulos en Hechos 4 y en Hechos 5. Querían liquidar todo, querían difundir el Evangelio al mundo entero, haciendo sacrificios en ese tiempo. Así que, wow, si ves el espíritu de la iglesia temprana, estaban totalmente vendidos al Evangelio. Y es por eso que fue diseminado tan rápido. No se podía cuestionar y no se morían por él. Así que el diablo dijo, me voy a inventar leyes. Primero trató de exterminarlos, lo hizo a través de los judíos. Pablo mataba a los cristianos y los arrestaba, y luego lo hizo a través de los romanos. Nerón mató a Pedro y la primera gran persecución fue por Roma, bajo Nerón. Claudio les dijo que salieran de Roma y no los matarían. Nerón después quemó a Roma. Él culpó a los cristianos y él mató a Pablo y a muchos otros. Tenemos una serie de Césares que hasta más o menos el 318 después de Cristo, centenares de miles y tal vez 1 millón de cristianos murieron. Y hemos escuchado las historias donde los traían ante los ídolos y decían, bueno, tienes que hacer un sacrificio a los ídolos y si no vas a morir. Y ellos decían, no. Entonces los ejecutaban. Si no, los traían a los coliseos. Y bueno, tienen que renunciar a Cristo, adorar nuestras deidades y luego los soltamos. Y si no, los alimentaban a los leones. Y todos los paganos lo veían como entretenimiento. Presenciaban la muerte de los cristianos, ellos se arrodillaban, oraban y cantaban, y algunos, bueno, Nerón los untaba de brea y los quemaba para iluminar sus jardines. Y él fue, vaya, muy brutal, y así igual que Calígula y otros. Pero los paganos los contemplaban morir a los cristianos con tanta paz y tranquilidad. Decían, vaya, ¿qué es lo que tienen ellos? Nosotros no tenemos esa clase de paz y de creencia. Y encontraban a los cristianos. Tú sabes, habían construido ciudades enteras bajo tierra en Roma. He estado yo en las catacumbas ahí en Europa. Y uno dice, habría millones de ellos, porque hay centenares y centenares de millas de túneles debajo de Malta, de Roma y Turquía, en tantos diferentes lugares. Estaban bajo tierra. Y los paganos les decían, díganme, ¿en qué creen? ¿Por qué son tan gozosos? Ellos mandaban a los cristianos allá a las minas en norte de África, los hacían trabajar hasta caer muertos y en las paredes dentro de las minas todavía se ven las inscripciones antiguas de los cristianos. Decían, vida, vida, tengo vida.
O veré a Jesús en la mañana. Y parecían personas tan positivas, y los paganos, sus inscripciones decían, adiós para siempre. Es decir, tan fatalistas, qué triste. Así que la iglesia explotó porque los cristianos tenían esperanza. Es como Tertuliano, uno de los primeros padres del cristianismo, dijo, la sangre de los mártires eran como semillas para el evangelio. Mientras más trataban de matarlos, más se difundía. Así que el diablo dijo, espérate, esto no funciona. El plan A para el diablo era deshacerse del cristianismo por el exterminio. Pero mientras más los mataba, más surgían. Es como tratar de deshacerse de la maleza con una podadora. Solo desparrama la semilla. Así que el diablo dijo, bueno, voy al plan B. Y el plan B fue tan bueno que nunca hubo un plan C. El plan B fue, lo voy a legalizar. Voy a hacer fácil que seas cristiano. Me voy a unir a la iglesia y voy a tener a todos mis representantes en la iglesia y lo vamos a diluir tanto con las enseñanzas paganas que perderán el poder. Y así lo hizo. Y lo sigue haciendo en la actualidad. Él viene, lo diluye, el poder de la palabra, transige con el mundo. Y al diablo no le molesta que la gente, es decir, él prefiere que la gente vaya a la iglesia cuando no tienen la verdad y no están totalmente comprometidos con Cristo, consiguen suficiente cristianismo como para inocularlos contra el contagio del artículo verdadero. Así que hay tantas personas en el mundo que cuando Jesús venga, ellos dicen, Señor, yo fui a la iglesia, yo te amo, yo canté, y Él dice, no te conozco, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Solamente tuvieron la mitad del asunto. Jesús dice, no es todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino, pero aquel que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Y de paso, la voluntad de Dios es por lo menos la ley de Dios, ¿verdad? Así que hay mucho cristianismo falso y el diablo le encanta. La mejor manera de esconder un diamante es rodearlo de vidrio roto. Y seamos honestos, hay muchos hipócritas que dicen ser cristianos. Y yo sé que eso desanima a las personas. Y por eso llegó la persecución. Y luego llegó Constantino. Y él es el que dijo, vamos a hacerlo legal. Y todos estos paganos llegaron a la iglesia. Y la iglesia ahora, en vez de ser una religión conducida por el corazón, llegó a ser la religión del Estado. Y comenzaron a obligar a las personas a creer. Y luego llegó un gran momento de persecución. Parte de la persecución llega ahora de la iglesia oficial, en contra de los cristianos bíblicos genuinos que no quisieron comprometerse con el paganismo. Verán, después que el cristianismo se hizo legal y llegó a ser la religión del Estado, creo que ya he compartido con ustedes, están por toda Roma, todo el imperio romano. Tenían todos los dioses, tanto romanos como griegos, Plutón, Mercurio, Apolos, Neptuno y los que quieras nombrar. Era un panteón de dioses, hombres y mujeres. Y cuando todas estas personas llegaron, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con nuestros dioses? ¿Qué hacemos con los templos? Y algunos de los sacerdotes de la iglesia cedieron. Dijeron, bueno, el Señor entenderá si podemos ceder un poquito. Bueno, si van a venir al cristianismo, bueno, que vuelvan a nombrar sus ídolos y no importa. Y es así como funciona Dios. Pronto perdemos la vitalidad. Se han hecho algunos compromisos. Y mientras más paganos, no pasó de la noche a la mañana, mientras más paganos adoptaron, pronto perdieron su poder distintivo. ¿Acaso Pablo no dice que tenían forma de santidad, pero niegan el poder de la misma? Y los lobos entraron y la iglesia condescendió. Y lo siguiente que vemos es que los cristianos dicen, no podemos hacer esto. Y los cristianos bíblicos le hicieron frente a la iglesia y tuvieron que huir al desierto. No pudieron salir en público. Número 5. ¿Dónde fue la mujer durante este terrible período de persecución? ¿Y cuánto tiempo duró allí? Apocalipsis 12:6. Aquí va, si la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1203 veintenas, 1260 es lo que significa días. Ya sabemos cuál fue el periodo de inicio con el movimiento oficial de Justiniano, que trasladó la capital a Constantinopla, fue hecho obispo de Roma, posteriormente conocido como Papa, cabeza de la iglesia, y básicamente legalizó
Y eso fue Constantino que legalizó el cristianismo, y Justiniano le dio al Papa un ejército y llegó a ser la religión oficial. Eso inició en 538. Desde ese tiempo hasta 1798, cuando el general de Napoleón arrestó al Papa, y así como que perdieron su poder ininterrumpido, hubo exactamente 1260 años en los que la Iglesia realizaba mucha persecución de cualquiera que estuviera contra de sus enseñanzas. Y de paso, las Biblias les fueron quitadas de las personas. ¿Saben que fue ilegal por más de un año que las personas tengan la Biblia en su idioma oficial? Era en latín. Y la gente no podía leer latín. Era como una religión muerta romana. Y si querías saber lo que dice la Biblia, tenías que preguntarle al sacerdote, lo que hacía muy conveniente para que el sacerdote te dijera, si quieres que te perdonen los pecados, te va a costar tanto. Y ahora, no lo estoy diciendo, no estoy restando importando. Bueno, no estoy exagerando en realidad. Tenían listas de precios. ¿Y cuántos tengo? Bueno, creo que en mi cuarto tengo un libro y hay listas de precios por las indulgencias que podrías comprar por los pecados. Puedes pagar por los pecados, no solo los cometidos, sino puedes comprarlos de antemano, y ellos no sabían que estaba malo porque no tenían Biblias. ¿Sabes por qué los llamaban el oscurantismo? Porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Habías escuchado estas palabras? Le quitas la Biblia, le quitas la luz y la gente está en la oscuridad. Pensaban que si tú morías, ibas directo al cielo o al infierno y quemabas para siempre. Antes del juicio había una resurrección y había tanta confusión que la Iglesia nunca se ha recuperado completamente de todo esto. 1260 años. Había una unión de la Iglesia y el Estado que perseguía a las personas. ¿Saben? Solo para mostrarles cuán hermoso es la Biblia. Noten esto. Durante esta época de la Iglesia, hubo dos mujeres, una verdadera y otra falsa. La falsa se llama Babilonia, misterio, madre rameras. Ella comete fornicación con los reyes de la tierra, dice en Apocalipsis 7, 17, y habla acerca de 1260 días, es decir, 3 años y medio proféticos. Y en el Antiguo Testamento hubo una reina pagana, Jezabel, que durante un periodo de 1260 días literales se casó con un rey judío. Lo manipuló para que promulgara leyes para perseguir a los profetas. Elías y los demás profetas fueron muertos o tuvieron que huir al desierto. Encontramos lo mismo en Apocalipsis que en el Antiguo Testamento. Es para ayudarnos a ver que esto no es un accidente. Dios sabe lo que va a pasar. Número 6. ¿Cuáles son las otras dos marcas identificatorias de la verdadera Iglesia de Dios? Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí estamos al final del tiempo. Es la remanente de su semilla, los descendientes. Dos características del pueblo de Dios son ¿qué? Que guardan los mandamientos de Dios. ¿Es el 50%? ¿El 80%? O los 10, y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice la Biblia que el testimonio de Jesús es el espíritu profecía, que nos dice que ellos tienen la ley y los profetas como la palabra de Dios. Lo puedes leer en Malaquías 4, la última profecía del Antiguo Testamento. Recuerden la ley de Moisés, mis siervos. Es la ley. Yo les envío a Elías, el profeta, en el día del Señor. Y en el Nuevo Testamento, Moisés y Elías se le aparecen a Jesús, avalando. Moisés y Elías representan la ley, la palabra de Dios. Ellos avalan a que Jesús es el Mesías a que estaban señalando, así como la palabra de Dios señala a Cristo. Así que la Iglesia de Dios en los últimos días van a regresar a la fe que se le fue dado a los santos, a la ley y los profetas. Así que si Dios tiene una iglesia allá afuera, ¿cómo la vamos a encontrar? ¿Cuál es la herramienta? Y cualquier pastor podría decirles, y yo creo que mi iglesia es a la que debes pertenecer. Y nuevamente, quiero reiterar antes de seguir hablando, hay buenos cristianos en muchas iglesias. Es más, una de las razones que estoy aquí en esta iglesia, en la iglesia adventista, una razón es porque me cansé de estudiar con diferentes grupos que decían, bueno, a menos que estudies con nosotros, estás perdido. No es sí. No me decir que todas las personas de la historia, a menos que pertenezca a tu denominación, está perdido. Y me da gusto leer que los adventistas reconocen abiertamente que la parte de la grey de Dios no necesariamente está en nuestra iglesia. Antes de llegar al final del tiempo, vamos a ser un pueblo, sin embargo. Habrá un mensaje donde todo el mundo estará junto en el movimiento de la Escritura.
Y ese mensaje va al mundo hoy. Así, ¿cómo escoger la iglesia? ¿Sabes cómo lo hacen la mayoría de las personas? A ver si recuerdo algunas de las cosas que escribí hace unos años, que escribí un libro, Cómo sobrevivir en una iglesia, y escribí una de las razones por la que la gente escoge una iglesia. Algunos dicen que, bueno, es la iglesia donde creció su familia. ¿Por qué vas a tu iglesia? Bueno, ahí fue mi abuela, ahí está papá y mamá, ahí voy yo. ¿Qué creen? No estoy seguro, pero tenemos una historia larga en esta iglesia. ¿Por qué vas a tu iglesia? ¿Estás cerca de mi casa? Está en el barrio, es conveniente. Y sí, así es, por eso lo escogen las personas, muchas personas. A algunos les gusta por el edificio. ¿Por qué vas a esa iglesia? Porque es la más bonita del pueblo. Mira nomás, ay, qué bonito está la presencia de Dios. Viene la luz de los vitrales y mira la arquitectura, mira el edificio. ¿Por qué vas a tu iglesia? La música. Ninguna iglesia tiene música como la nuestra. El coro. Ay, parece que cantamos con los ángeles. Y yo formo parte del coro, así que por eso ahí voy. Y si me sacan del coro, me voy a otra denominación donde me metan otra vez al coro. Vamos, ya conocen personas como esas. La música. ¿Por qué vas a tu iglesia? Te cuidan a los niños y puedo sentarme y escuchar el sermón sin preocuparme de los niños. Tienen un programa para niños excelentes y ellos hacen tantas cosas y es bonito para las familias. Tienen tantos programas especiales. Tienen un programa para recuperarte del divorcio, el programa de 12 pasos, una panadería y tantas esos. Bueno, y todo está bien. ¿Y qué creen? No estoy seguro, pero vaya, pueden vender pan. ¿Por qué vas a tu iglesia? Porque cada vez comemos juntos. ¿En qué creen? No importa. Tiene buena ensalada de papas. ¿Y por qué vas a tu iglesia? Bueno, es la iglesia. Bueno, aquí todas las personas importantes del pueblo van ahí. Si quieres progresar en la comunidad y si quieres conseguir los permisos, si quieres avanzar, quieres que te elijan, a esta iglesia vas. Es donde están los influyentes. ¿Y por qué vas tú a esa iglesia? Porque el pastor es carismático. ¿En qué creen? No sé, pero es emocionante cada semana. Vaya espectáculo. Algunos actualmente van porque el pastor es apuesto. Estoy seguro que todos están aquí por eso. ¿Y por qué se ríen? Ni siquiera he tocado todas las razones. Se sorprenderían las razones por las cuales la gente escoge la iglesia. Así que le preguntas a un hombre, ¿por qué vas a tu iglesia? Bueno, porque crecí con el pastor. ¿Y en qué cree? Igual que yo. ¿Y qué creen ustedes dos? Lo mismo. ¿Y qué es eso? ¿Quién sabe? Estoy bromeando, ¿verdad? Pero realmente cuando la gente examina por qué van a la iglesia, es sorprendente cuánta gente no sabe en qué cree la iglesia. Y al escarbar un poquito dice, bueno, en eso creemos, vaya, no lo sabía. Y sabes, a veces que vamos de semana en semana y recibimos un poquito de lo que creen, pero bíblicamente hay solamente una razón para estar en una iglesia. La única razón bíblica por estar en la iglesia es cuáles son las enseñanzas fundamentales de esa iglesia. Recuerdo haber oído acerca de un inmigrante ruso. Poco después de la caída de la cortina de hierro, emigró a los Estados Unidos, se quiso integrar y llegar a ser buen norteamericano. Y le hizo la pregunta a un amigo, ustedes son diferentes, ¿qué desayunan todas las mañanas? Bueno, cereal frío, típicamente. Así que fue al mercado y le dijo, bueno, ¿dónde está el cereal? Le dijo el señor del mercado. Ve a ese pasillo. Y entra al pasillo y está más largo que una terminal aérea. Cereales en los dos lados. Todas las clases de cereales. Tenemos algunos de salud, otros para los atletas y otros para viejos, otros para niños, algunos con premios y otros que son dulces, realmente le llaman cereal, pero el primer ingrediente es azúcar. No, bueno, vas por allí viendo los cereales
y quedas atónito. ¿Y sabes por qué hay tantos cereales? Porque los que hacen cereal, aún como Kellogg's y Post, quieren capturar todas las ramas de los mercados del ser humano y hacen cereales para todas las necesidades de las personas. No podemos mercadear a Jesús así. ¿Saben lo que dicen los pastores? Dicen, encuentra lo que quiere la comunidad y predícales de acuerdo a lo que quieran. Si quieren donas, dale donas. Dale a todos lo que quieren. ¿Es así como se escoge una iglesia? ¿Saben cómo yo escojo un cereal? No me importa si hay regalos o no en la caja, o no me importa si hay un atleta ahí en la cubierta, no me importa cuán bonita o fea sea la caja. Lo primero que hago es, le doy la vuelta y veo las letritas chiquitas. ¿Cuáles son los ingredientes? Esto lo estoy metiendo en mi cuerpo. ¿Qué es? Me importa. Y si la primer ingrediente es azúcar, sigo buscando. Y bueno, me gusta mucho diferentes granos. Cuando escoges una iglesia, lo que estamos hablando es, este es el vehículo de mi fe, que yo creo que me va a ayudar a tener la vida eterna con Cristo. Debes leer los ingredientes. Debes saber lo que quiere decir tu iglesia, porque hasta cierto grado eres responsable con tu asistencia y con tus ofrendas de suscribir esas enseñanzas. ¿Sabes lo que creen? Hay muchas creencias raras por allá y la gente realmente no lo ha pensado bien. Ahora, ¿qué si el edificio no es bonito? Y no cantan muy bien. Y la comida no es la mejor. Y tienes que manejar un poquito más. Si las enseñanzas fundamentales de esa iglesia son la enseñanza de Cristo, ahí debes ir. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fueron judíos. Con todos sus defectos y verrugas, uno lee acerca de los múltiples apostasías y fracasos de la nación judía, así como una montaña rusa. Pero ¿sabes por qué era su pueblo? Porque les había entregado los oráculos de la verdad. Dice Pablo, a Israel los oráculos de la verdad fueron entregados. Pablo dice la salvación a todos, pero al judío primero, y entonces al gentil. ¿Por qué? Porque les dio la palabra. Así que en los últimos días, ¿cómo encontrar la iglesia? ¿Qué creen? Será la enseñanza de Jesús, amén. Es la única razón. Así que, bueno, ya terminé el sermón, pero número 7. Quería que supieran realmente de qué se trata. Es la Biblia, ¿no dicen amén? Número 7. ¿Cómo dice Jesús que demostramos su amor por Él? Él dice, si me amáis, ¿qué? Toca la bocina, ¿verdad? Juan 14:15. Ya han visto esa pegatina, ¿verdad? El único problema es que la esposa lo pone en el carro y el esposo está manejando y no sabe por qué los demás pitan. Y él tal vez no tenga la misma fe. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy sencillo. Y nuevamente, 1 Juan 5:3. Por este es el amor de Dios, que hablemos de sus mandamientos. El guardar es diferente que hablar, que leer. No solamente leer, escuchar. No solo escuchar. Apocalipsis dice que hay una bendición sobre el que oye, lee y guarda las cosas que están escritas. Una bendición. Es una promesa para ustedes. Número 8. ¿Qué 3 mensajes angélicos predicará la iglesia de Dios de los últimos días? Ahora, esto es repaso, hablando de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, pero la característica de la iglesia en los últimos días. Compartirán este mensaje de Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vivimos cerca del fin. Hay un tiempo de juicio que se lleva a cabo y hay que prepararnos. Sigue diciendo, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar de las fuentes de las aguas. Y vemos que ese idioma realmente se saca del 4º mandamiento de los 10 mandamientos que tiene que ver con el sábado. Habla acerca de regresar a la adoración bíblica de Dios. La letra B. El mensaje del segundo ángel, el mensaje que dice, y es Apocalipsis 14:8, a otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que este es un mensaje de estar alerta de que ha caído Babilonia, y no habla de la antigua Babilonia, porque las profecías en Isaías 13 dijeron que eso había caído. El mensaje del tercer ángel, Apocalipsis, este es Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la
marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que estos mensajes, los mensajes que van a escuchar en esta serie, en la preparación para la segunda venida, después de esto viene Jesús en las nubes, Apocalipsis 14. Estos mensajes vienen del cielo y Dios quiere que este mundo reciba el mensaje de que todos regresemos a su palabra y sepamos que hay cosas falsas aquí afuera. Número 9. ¿A quiénes predica la Iglesia de Dios estos mensajes en los últimos días? Apocalipsis 14, versículo 6, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo. Y eso nos dice que será un movimiento global. Y tengo un cuadro aquí que acabo de meter. Una de las emociones para mí, hace unos años estuve en la nación más grande del mundo, Indonesia. Y tuve la oportunidad de predicar en la iglesia cristiana más grande de la nación musulmana más grande. Y qué emoción. Y ver el evangelio que salía entre el pueblo y poder predicar con relativa paz. Y el mensaje está yendo a todo el mundo. Lo que hace Amazing Facts es un pequeño aspecto de todo lo que sucede. Número 10. ¿Qué especificaciones ha dado Dios en su palabra para ayudarnos a identificar positivamente a su iglesia en el tiempo del fin? Hay varias cosas que les voy a dar aquí, así que vamos a ver desde la A hasta la E de lo que tienen ahí en la lección. La A nos dice que este poder de iglesia surgirá y hará su obra visible después de salir del desierto. Y recuerden que hay 538 a 1798, o sea que hay nueva nación que surge después de 1798, que tiene 2 cuernos como cordero. ¿Saben cuál es? ¿Habla como cordero? No, perdón. Tiene 2 cuernos como cordero, pero habla como dragón. ¿Sabes por qué fue fundado en Norteamérica? No fue mayormente los pioneros, fueron los peregrinos que huían la persecución religiosa en Europa, buscando un lugar donde podrían practicar y predicar la palabra de Dios con libertad. Es lo que sucedió. La respuesta B. Y un movimiento será detectado al mismo tiempo. B. Enseñará las mismas verdades que los apóstoles enseñaron, y todas sus enseñanzas estarán de acuerdo con la Biblia. Deberá ser una iglesia basada en la Biblia, no unos cuantos, sino consistentemente. La respuesta C. Guardará los 10 mandamientos, incluyendo el sábado bíblico. Y saben que es sorprendente cuántos pastores e iglesias dicen ahora que no necesitamos guardar los 10 mandamientos porque no estamos bajo la ley, sino en la gracia. ¿Y qué significa eso? Es decir, ahora podemos quebrantar los 10 mandamientos. Normalmente los guardamos con excepción de uno, ya lo han notado. Y eso siempre me ha hecho preguntar. D. Tendrá el espíritu profecía. Y hay una lección que viene de esto. Y esto significa que tiene todos los dones del Espíritu, sino incluyendo el Espíritu profecía que conduce a la iglesia en los últimos días. La respuesta E. Proclamará a gran voz el triple mensaje de Dios para el tiempo final. Significa que se difundirá a gran voz alrededor del mundo. Y quiero agregar que, y si no les importa que yo lo diga, que nuestra iglesia, la iglesia adventista, es probablemente la que tiene más ministerios de medios que cualquier denominación que yo conozca. Que estamos yendo por satélite, internet en el mundo entero, y realmente es una voz fuerte. La iglesia adventista realmente no es una denominación, es un movimiento, porque fue formado allá en 1844. Pensaban que iban a venir Jesús y no vino. No eran adventistas en ese tiempo, no existían. Se los conocía como el movimiento adventista. La palabra adventista significa venida o aventura. Cuando no vino, los cristianos de muchas diferentes iglesias dejaron a un lado sus diferencias. Eran metodistas, bautistas, congregacionalistas, y dicen, bueno, ¿por qué hay tantas iglesias? Veamos lo que dice la Biblia. Hagamos a un lado nuestras diferencias denominacionales, regresemos a la Biblia. Y este movimiento surgió de ese experimento. Y va alrededor del mundo con el cristianismo primitivo y con una fe que fue llevado a los santos. Y nos dice que este movimiento no va a ser una comunidad local, ni es una congregación. Va a ser un movimiento mundial. De los 218 países en el mundo, la iglesia adventista está en más países que cualquier otra denominación. A decir verdad, cuando tiene que ver con los sistemas educativos y hospitales, la única denominación que tiene más son los católicos. Son el número 1 en las escuelas y los hospitales. Los adventistas número 2 en el mundo, en el movimiento protestante. G.
enseñará el Evangelio eterno, el cual es la salvación a través de Jesucristo solamente. Salvación por la fe en Jesucristo. Es enseñar las verdades fundamentales de Jesucristo. Número 11. Jesús le proporciona a usted estos 7 puntos de identificación profética y dice, ve y encuentre mi iglesia. ¿Qué promete acerca de esta búsqueda? Jesús dice en Lucas 11, versículo 9, buscad y hallaréis. Así que, ¿dónde vas a buscar? En la palabra. Número 12. ¿Cuántas organizaciones en el mundo coinciden con estos 7 puntos? Efesios, dice Jesús en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Acaso Cristo planeó que su iglesia estuviera tan desparramada, tan fragmentada? Ese no fue el plan de Dios. ¿Quién quiso fragmentar y desparramar y dividir la iglesia? El diablo. Unidos permanecemos erguidos y divididos caemos. ¿Por qué no nos olvidamos de la Biblia y veamos cuál es la iglesia más grande y nos unimos a ella? ¿Unidos en qué? ¿En el tamaño? Veamos cuál está más cerca de la casa y vamos a unirnos a esa. ¿Cuál es la iglesia con el pastor más bonito? Y vamos a esa iglesia. ¿Cuál es el criterio que nos une? Una cosa, la verdad absoluta. Y la palabra de Dios es aquella espada que nos las va a señalar. Sabes, Jesús dijo, buscad y hallaréis. Hay tantas denominaciones que se llaman a sí mismas cristianas. ¿Será que eso lo hace la iglesia de Dios? No, la pregunta número 13. Puedes ver en Isaías 4:1, echaron mano de un hombre, 7 mujeres en aquel mismo tiempo, diciendo, nosotros comeremos nuestro propio pan y usaremos nuestro propio vestimenta, pero queremos llevar tu nombre para quitarnos el oprobio. Hay solamente un nombre, amigos. ¿Qué debemos hacer al hacer esta búsqueda, al descubrir la iglesia del tiempo del fin? ¿Será necesario formar parte de ella? Es una gran pregunta. Hechos 2:47. ¿Y el Señor qué hizo? Agregó cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben? Jesús nos dice, tengo muchos corderos que no son de este redil. A ellos también debo llamar. Juan, capítulo 10. Y habrá un redil y un pastor. ¿Cuántos rediles? Cuando venga Jesús, 1. Y vamos a darle la oportunidad de pedirnos que oremos por ustedes y que tomen la decisión. Tenemos sugieres que tienen tarjetas que se las van a llevar y les invito a que lo hagan en este momento. Y en esta tarjeta encontrarás 4 preguntas. Sabes, no creo en predicar solo para el entretenimiento. Creo en invitar a las personas a que puedan actuar sobre lo que oyen. Han escuchado muchas cosas interesantes de la Biblia. Estamos haciendo todo lo posible para que sea clara la verdad para ustedes y que Dios quiere que su pueblo se esté basado en un movimiento basado en la Biblia antes de su regreso. Él te invita porque Él quiere que tú respondas a eso. Y me gustaría invitar a los sugieres a repartir estas tarjetas y verán 4 preguntas ahí. ¿Puedes poner tu nombre, por favor? No, nadie te va a molestar, así que pon tu información de contacto. Hay 4 preguntas importantes. 1. ¿Decido seguir las enseñanzas de Jesús de acuerdo a la Biblia? Pues tenemos la pregunta fácil primero. Ojalá y todos digan que sí. 2. Algunos siguen orando acerca de ser bautizados. Hemos mostrado la conexión entre ser bautizado y ser parte de la iglesia. Tú que estás en casa, la tarjeta también está en la página Landmarks of Prophecy. La podemos llenar juntos en línea y luego nos los envías electrónicamente. Número 3. Decido llegar a ser parte de la iglesia remanente de la profecía bíblica y adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Quieres ser parte de ese movimiento? No vas a decidir, basado en la música y los programas de los niños y las comidas, vas a decir, Señor, quiero ser guiado por tu palabra, quiero ser liberado por la verdad. Y el 4, tal vez quieras saber un poquito más acerca de eso. ¿Quieres hacer algunas preguntas, ya sea a mí mismo o a alguna de las personas que nos ayudan aquí en Landmark? Anótenlo. Y al llenar la tarjeta, le voy a invitar a Chuck que salga y va a cantar un cántico familiar. Voy a estar orando por ustedes al tomar la decisión y llenar las tarjetas. Al terminar, pásenlos al centro y los sugieres lo van a recoger. Sabes, allá en abril de 1912, el Titanic encalló en un témpano, ya conocemos la historia, y lanzaron los salvavidas eventualmente.
Y muchos de los barquitos salieron vacíos porque todo el mundo quería estar con los demás. Y la gente tenía miedo de ponerse ahí en el botecito en el océano. Y muchos perecieron porque andaban viendo, preguntándose, ¿qué van a hacer los demás? Al llegar hacia el final del tiempo, uno no puede seguir a la turba, uno tiene que seguir a Jesús. En el tiempo de Noé, había una forma de salvarse, había un arca. Jesús dijo, así como fue en el tiempo de Noé, será cuando venga el Hijo del Hombre. Solamente habrá un arca cuando venga Jesús. El sello de Dios, la marca de la bestia, son solamente dos caminos, la vida o la muerte. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Y yo ruego que tomes la buena decisión esta noche. Quiero estar con Cristo, quiero estar en su cuerpo, como parte de su pueblo. ¿Es tu deseo? Pidámoselo. Padre Celestial, te pido que tu pueblo, aquellos que nos ven esta noche, que escuchen tu voz, que tomen su decisión esta noche para formar parte de tu pueblo, entregarse a sí mismos, independientemente de la oposición y de los desafíos que puedan enfrentar, que estén determinados para estar en esa arca de la seguridad que provees con tu propia sangre en Cristo Jesús. Amén.